Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Bueno, gente, seguimos aquí, que yo creo que es una constancia importante de hacer en estos primeros 24 días de estas dos administraciones. Y como abogadas defensoras de derechos humanos, agradecemos toda la oportunidad que tenemos de poder expresarnos. Y este espacio, Tus Derechos al Día, es precisamente para eso. Yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godreau, directora y fundadora de la organización, agradecida de estar aquí en esta mesa donde se dan conversaciones tan y tan interesantes. Y saludos cordiales, compañeras. Saludos a todos y todas. Mi nombre es Gloria Meléndez Mulero, soy abogada comunitaria en el programa de apoderamiento legal. Está bien si se nos olvida el nombre del programa, han sido días duros. Estamos literalmente en el Feria Culebra, en la mitad del camino. Vamos, y no sabes si te vas a hundir o vas a llegar a la playa. Y si puedes volver. Vamos. Pues yo también estoy aquí, continúo aquí. Verónica Rivera Torres del programa Derecho a tu Casa. Y yo soy Verónica González del programa de Recuperación Justa. Yo no sé si yo sigo aquí, pero más o menos. Sí, Verónica, trae el cuerpo que la mente llega, dicen por ahí, ¿verdad? La realidad es que han sido 24 días. Cuando esto salga, pues ya serán unos cuantos días más de estas dos administraciones. Muchas cosas han pasado, quizás demasiadas cosas han pasado. Y yo creo que eso es parte de las cosas que deberíamos estar hablando hoy, donde precisamente vamos a hablar en parte, ese plan de política pública de ayuda legal Puerto Rico, esa consigna de resistir, insistir y avanzar, pero también vamos a estar hablando de todas las cosas que pueden caber en 24 días, y si realmente se trata de un asunto de ruido, de un asunto de sensación, del morbo, o si todo pinta tan avasallador como parece, ¿verdad? Y quizás empezar, antes del plan de ayuda legal de lo que vamos a hacer, vamos a empezar entonces por eso último, 25 días. Si vamos allá, vamos a empezar por acá. Si empezamos por acá en Puerto Rico, pues hablamos la última vez de algunos de los nombramientos, hablamos de las actuaciones del designado secretario del Departamento de Recursos Naturales, hablamos en aquel momento que no habían proyectos de administración. Ya tenemos 3 proyectos de administración, 2 sobre energía, uno para eliminar las métricas de cumplimiento que se supone que alcanzáramos para el año 2050, y también un proyecto para legalizar el proceso también de las casas de las palgueras como un asunto prioritario. La gobernadora habló de que el presidente Donald Trump se merece una estatua, ¿verdad? Que claro que se le va a hacer una estatua. De hecho, que se hace en conformidad a una legislación que precisamente aprobó el Partido Nuevo Progresista, y que el Partido Nuevo Progresista en estos momentos no ha presentado una legislación para derogarla. Pero entonces le sale al paso Tomás Rivera Chats diciendo que le importa un pito la creación y diciendo, ¿verdad?, un poco que eso pues era un asunto sin importancia cuando hay otros asuntos, y mencionó perdón. Salud. Gracias. Y mencionó la erosión costera en Loíza como algo que sí era prioritario y que estaba desatendido, pero a la misma vez la legislatura colgó una medida que precisamente era para frenar las casas en la palguera, y le dio paso a otra medida que era precisamente, ¿verdad?, para legalizar el proceso de la palguera. Muchas cosas pasando, muchas de ellas contradictorias. A la misma vez ya estamos en día 24 y no se ha aprobado un solo proyecto de ley, lo que es curioso para una supermayoría como tenemos, y es lento en el proceso legislativo que usualmente tenemos. Eso es aquí. Eso es aquí, más o menos, aquí. ¿Quién va? Bueno, Esto no es tiritápate, esto sí, no tienes que, no la evades, la coges. Vamos, Verónica. No, yo creo que hiciste un resumen. En realidad, yo creo que por lo menos yo me quedo callada porque yo siento que hay un estancamiento. No ha pasado mucho distinto de lo que habíamos hablado la vez pasada. Todavía estamos hablando de la palguera, por ejemplo, y siguen saliendo cosas con relación a eso. Y obviamente en la vez pasada estábamos hablando de la famosa orden que hizo que firmó el actual secretario, o el secretario designado de Recursos Naturales, pero entonces ahora le añadimos la capa de que la gobernadora manda un proyecto de ley, un poco validando. Yo creo que con la presentación del proyecto de ley, ¿verdad?, se valida lo que se estaba diciendo, de que por vía de una orden de ese tipo no se iba a lograr lo que se quería. Pero algo importante que sí pasó es que fue interpelado. El secretario de Recursos Naturales fue interpelado.
Y fue interesante esa Vamos a hablar de esa interpelación. interpelación, vamos a hablar también del rol de Eliezer Molina, que a mí me parece que a pesar de todas las cosas que uno pueda decir a favor o en contra de Eliezer Molina, creo que tuvo un rol importante en esa vista. Bueno, sí, yo creo que el hecho de que haya sido interpelado fue sorprendente. Yo no lo esperaba, no me hubiese imaginado que un Senado mayoritariamente, ¿verdad?, del partido de la gobernadora fuera frontalmente a cuestionar uno de sus nombramientos, ni siquiera a través del proceso, ¿verdad?, de nominación, ¿verdad?, porque se supone que cuestionen, ¿verdad?, los nombramientos, pero que lo hagan, fueran así directamente sobre un asunto, eso fue sorprendente. Escucharlo, pues, preocupante. O sea, la falta de responsabilidad, ¿verdad?, por lo que el contenido de ese documento, la falta de conocimiento sobre las consecuencias de ese acto, o sea, el punto de que salió de allí esencialmente a enmendar la orden, porque todas las deficiencias habidas y por haber salieron a flote, algunas todavía, pienso yo, todavía quedaban allí sobre el impacto de esa de la orden, sobre el proceso para adoptarla, incluyendo, ¿verdad?, la corrección de ese documento. Decía que eso no era una enmienda al reglamento, pero después decía que el reglamento iba a haber que enmendarlo. Pues tremendo. Yo coincido de que estas dos cosas no pueden existir a la misma vez, pero ciertamente están concediendo de que o no tenía ningún valor y lo hicieron a sabiendas que no tenía ningún valor, o dieron cuenta que no lo tiene. Y eso, pues, como tu primera acción oficial como jefe de agencia, es preocupante. Y bueno, también surgió que le ofrecieron dirigir Core 3 Eso mismo, de todas las sí. cosas en el mundo. Lo llamaron para ofrecerle 2 puestos y él dijo, Tengo una pregunta, ¿se consolidó o y Gloria, discúlpame por haberte por encima, pero se pudo aclarar, pensando también esto de los 2 puestos y estaba buscando, ¿se pudo aclarar cómo se va a pagar esos salarios de esos puestos que son múltiples? Porque una de las preocupaciones que ha salido, para aquel que no sepa de lo que estamos hablando, es que a la par que surge también esa información ahí de lo de Core 3, había salido esta misma semana de todos los puestos, por ejemplo, que tiene gente como Francisco Domenech, que de momento están acaparando el poder del gobierno y se convierten en Y la verdad esposa. y su esposa, ¿verdad? También Verónica tiene 2. Ferraioli. ¿Cómo se van a pagar esos puestos? Eso yo sé que se hizo el cuestionamiento, pero yo no he visto que se haya contestado si se acumulan o no se acumulan, ¿verdad? Y no lo he visto la respuesta de esa pregunta de cómo se va a pagar. No, yo no creo haberlo visto tampoco. Pero digo, para un gobierno que corrió bajo la plataforma de verdad de reducir el gobierno, agilizar el gobierno, ¿verdad? Si reduces el gobierno es para reducir gastos, no para mantenerlo. Yo espero que por ahí vaya la respuesta. Gloria. Me alegra tu esperanza, Verónica. Siento que está muy bien. Yo Tu creo rol es que... no pisotear esa esperanza. Claro, agarrarme de ella. Agarrarte, aferrarte. Sí, yo creo que para mí y lo que he escuchado y lo que he visto, ¿verdad?, en las redes, que sabemos que es un microcosmos creado para uno nada más, ¿verdad? Pero un poco lo que he visto es esta indignación de que esta persona de cuestionar las cualificaciones que verdaderamente tiene esta persona, hablando nuevamente de del nominado Quiles, para ocupar este puesto, sobre todo porque, número uno, por lo que ya hemos hablado de que la orden administrativa fue terrible todo el proceso, pero además también esta situación de que te ofrecen dos puestos distintos que no están relacionados, ¿verdad? Y es un asunto de que no es por las cualificaciones que tenga esta persona para dirigir cualquiera de esas agencias, es literalmente repartir el bacalao. Lo que decimos comúnmente repartir el bacalao es eso. ¿Quieres esto? ¿Quieres esta otra? Cosas que no se relacionan y cómo las cualificaciones de esta persona no responden posiblemente ni a uno ni a la otra. Y entonces la indignación, ¿verdad?, de todos nosotros que vemos cómo esto está pasando justamente frente a nuestras caras, que no importa, que nadie lo cuestiona, y que finalmente cuando salen estas cosas y de momento le cae encima Eliezer, le cae encima María de Lourdes, para que rinda cuentas, para que expliques cómo que la gente cae en cuenta, ¿verdad? Y dice como que es que esto no hay forma de sostenerlo. O que no hay preparación del otro lado, ¿verdad? No Yo hay creo que eso preparación. es lo más atroz, ¿no? La falta de examen de por lo menos de este designado. Claro, claro. Así que yo creo que para mí eso ha sido bien interesante, cómo se ha ido desenvolviendo este proceso a la luz de eso, de el desastre que está generando y el desastre que se está permitiendo, porque también tenemos que esto está implotando
las vistas y la prensa ha reseñado ampliamente toda esta situación, pero a la misma vez se presenta el proyecto de ley y es un asunto de que yo voy a insistir en este asunto, aunque esto implote, por aquí yo voy. Y es la traga, la verdad, tantos periodistas cuestionando por qué la palguera es una prioridad con todos los problemas que tiene este país, que hemos ido hablando durante todo este cuatrienio y lo que se espera, ¿verdad? ¿Dónde están las prioridades y por dónde vamos? Sí, y quería también acotar, ¿verdad? Que nosotras estamos aquí y uno se ríe, ¿no? Un parte es el absurdo, ¿no? Entre la estatua, ese intercambio entre Eliezer y el secretario en inglés, donde Eliezer trata de ser gracioso y le dice, o hace el chiste, ¿no? De You're not half of his, que es esa línea que hace William Villafañez cuando está en aquel debate, pero entonces nadie lo entendía porque la memoria es bien corta, ¿no? Y entonces pues la conversación se fue si Eliezer sabe o no sabe inglés. Y ese es el Ay, Dios absurdo mío. del país. Mientras literalmente lo que está pasando aquí, quiero pasar al PS01, que se logró frenar, que va para proceso de vistas públicas, alegadamente, ¿verdad? No hemos visto todavía el anuncio, gracias a la presión de la Federación LGBT, sé que también otras personas, pero en particular la Federación, es estas ideas de que estos temas de política pública o están pasando encapsulados en este circo, o están pasando encapsulados como que hacia unos grupos en particulares, y el tomar por sentado que la política pública, eso que está pasando ahí, que parece simbólico, que parece un circo, que es un juego de poder, sin duda lo es, tiene un efecto concreto en la gente. Se apruebe o no se apruebe la política pública. Y con esto voy, por ejemplo, al PS01. Literalmente, por ejemplo, pensar en todas las aplicaciones que puede tener una ley como la Ley de Libertad Religiosa, más allá de la comunidad LGBT, aunque ciertamente es un vehículo de odio a la comunidad LGBT. Hablábamos de eso, por ejemplo, el discrimen en los alquileres a personas no casadas legalmente. El discrimen que se puede dar en espacios laborales de cuál es la división o la jerarquía que pueden tener las mujeres versus los hombres, porque hay algunas religiones o prácticas religiosas que son muy ortodoxas respecto a eso, qué trabajos pueden hacer las mujeres o qué trabajos no pueden hacer las mujeres. Todas las implicaciones que eso puede tener en el currículo escolar, en la interrupción de funciones o de labores escolares, todo, ¿no? Que va a representar eso para el magisterio que no esté de acuerdo con esas prácticas. Es literalmente, ¿verdad? Tiene un peso, pero sobre todo el peso de que esto yo lo puedo pasar por descargue, ¿no? Sí. Y Verónica, muy al inicio del proceso, Verónica Rivera, en otra conversación que tuvimos fuera de espacios públicos, tú hablabas de que todo siempre va a ser, si la supermayoría es así, va a ser como una concesión. Pues esas vistas públicas son en una medida un logro, pero también son una concesión en la medida en que ellos tienen el poder de no hacerlas. Y yo creo que anunciar que no tienen que hacerlas, que lo podrían pasar por descargue, y nosotras sentarnos aquí y decir, lo podrían pasar por descargue, es parte también del ejercicio de poder. A la vez que esto está pasando, porque nada es accidental, la Universidad de Puerto Rico publica un proceso atropellado de literalmente 11 días que vencen hoy, que estamos grabando esto, el 24 de enero, donde a las facultades se les dio del 13 de enero al 24 de enero para hacer un proceso de consulta, de métrica, de análisis, de presupuesto, imposible para poder salvar programas tan medulares como es el programa de historia en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. El programa, ¿verdad? Lo digo yo porque obviamente vengo de literatura comparada, el programa de literatura comparada, de estudios hispánicos, el programa de filosofía, programas que nos ayudan, a diferencia de las ciencias sociales que nos ayudan a entender esos sistemas, esas ciencias políticas, que también soy de ciencias políticas, nos ayudan a entender el sistema, a entender por qué, ¿verdad? A imaginar otros modos de sistema, ese proceso de análisis, de pensamiento crítico, que las humanidades son fundamentales para ellos. Eso también es parte de la jugada. Yo me fui a mis años de universidad y luego pensé que no soy de naturales y no sé. Tú estás safe. Bueno, ni tan safe. Ni tan safe, Exacto. porque literalmente esos ataques que vienen de todos lados y que no son accidentales, ¿no? Y entonces tenemos lo de la universidad, que me gustaría que comentáramos un poco sobre eso, pero entonces pareamos con lo que está pasando allá afuera. Donald Trump, las órdenes ejecutivas, el mensaje ligado, porque ayer alguien me debatía en televisión si este era el saludo nazi o no era el saludo nazi. Ay, por favor. Distintamente era un saludo atado al Partido Nacionalista alemán, al Partido Nazi, y me decía, no, es que eso es para hacer ruido. No es para hacer ruido, literalmente tiene un poder simbólico que yo creo que es importante mirarlo, y que no está hecho ese mensaje para quienes pensamos, para quienes van a pensar, eso es o no es el saludo, eso es o no es real. Va atado a los que van a pensar que es real, a los que están buscando, deseosos de que ese tipo de saludo encuentre un espacio tan amplio en la palestra pública. Eso por un lado. Las órdenes ejecutivas de Trump congelando fondos
se chavó, congelando fondos que tienen que ver con infraestructura, la amenaza de seguir extendiendo los incentivos contributivos a millonarios utilizando dinero del Medicaid, el proceso, ¿verdad?, de desmantelamiento de agencias, particularmente eliminando los puestos de carrera para poner puestos de confianza, el retorno de los empleados 100% a sus espacios de trabajo, una orden ejecutiva eliminando el reconocimiento de otro género que no sea la alegada realidad biológica, que no lo es, que es hombre y mujer, y ese es el asedio. Estamos ahí. Hablamos de que hay memoria corta, ¿verdad? Pero es que del primer tema que hablaste a este han pasado tantos que mi memoria no dio. O sea, es como que es tanto trabajo. Son tantas cosas que están pasando, es tanto el ataque que es difícil seguirle el paso a todo, ¿verdad? Y retomando lo de la UPR que mencionábamos ahorita, yo comentaba en estos días que a mí me llama mucho la atención que sea el presidente de la universidad quien de momento salga públicamente y diga, vamos a cerrar todos estos programas por falta de matrícula. Y yo pensaría, ¿tú crees que el presidente, por ejemplo, de alguna de las universidades privadas, de las más importantes, de las más grandes, como por ejemplo la Interamericana, el Sagrado, el Juana G. Méndez, haría un anuncio público diciendo, mira, es que no tengo matrículas en estos programas que los voy a cerrar? Porque eso no lo haría nunca ningún presidente, porque eso es bad marketing. ¿Qué es lo que va a pasar? Esa universidad está, se está cayendo, esa universidad no está funcionando, esa universidad, múdate. Entonces, nadie en una empresa privada, en una universidad privada, haría un anuncio como ese porque tiene un efecto negativo. Claro. Es imposible pensar, ¿verdad? Aunque realmente no sea cierto, aunque realmente hayan otras consideraciones que tomar, pero realmente cuando tú miras, tiene que ser a propósito. Y es tan claro y es tan patente que es un desmantelamiento, claro, para mí, me salta a la vista el asunto de que lo están haciendo a propósito. Claro. No hay otra manera. Pero bueno, es que esa ha sido la agenda por los últimos, por lo menos 20 años, bajo la idea de ahorros y de reducir gastos. La idea de eliminar sus programas y sus programas siempre se ha traído, a pesar de que todos los estudios dicen que no representarían un ahorro significativo. Claro. Hay otras medidas que se podrían tomar que tienen mayores ahorros, o idealmente ver cómo expandir la oferta, ver cómo llegar a otras personas, porque no hay que dejar de eliminar un curso de historia o eliminar un programa de historia para abrir otro. Claro. O sea, lo que le da es alternativa a los estudiantes, ver por qué los estudiantes no están llegando, si es que no están llegando. Sabemos que la población se está reduciendo, es cierto, pero eso es un factor más importante que, por ejemplo, que el aumento en las matrículas, o o quizás esa propia narrativa de que tal vez la universidad ya no es tan rentable como antes, ¿verdad? Que vas a salir endeudado, no vas a conseguir trabajo. Esas son cosas que ni siquiera pasan por la mente, porque ya partimos de la solución. La solución es eliminar programas, eliminamos profesores, ¿verdad? Con plazas y traemos más gente por contratos que cuestan menos, porque son mecanismos de explotación. Y eso pues trata de subsanar, pues obviamente deficiencias que van mucho más allá, pero como ya partimos de una ideología en que esa es la solución, no hay mucho más debate que tener ahí. Sobre el tema de la UPR, yo creo que de todo lo que yo he leído, lo más que a mí me chocó es que la justificación que dio el presidente fue que había que escuchar a los estudiantes, que tenían que escuchar a los estudiantes, y eso me pareció tan cruel decir que había que eliminarlo porque era una forma de poner el oído en tierra de lo que quieren nuestros jóvenes, lo que quieren nuestras jóvenes, y eso me parece cruel y me parece bien cínico, cuando en realidad de lo que se trata es que los están acorralando, el sistema, nuestro país está acorralando a nuestra gente más joven, le está quitando posibilidades de desarrollo, le está quitando posibilidades de soñarse en su país, y entonces a veces tienen que tomar medidas, ¿verdad?, que no las tomarían si las condiciones fueran otras. Claro. Y me parece muy cínico de parte de alguien que pretende dirigir el lugar que históricamente se había entendido que era el más importante para la transformación social y la movilidad social, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso era lo que nos decían. Y que ahora de momento él diga, no, yo estoy cortando esto porque yo estoy escuchando. No, es que él no está escuchando. Él está empujando una agenda que es bien consona con todo lo otro que está pasando en el país y fuera del país.
que tiene que ver, ¿verdad?, con una visión bien reduccionista de lo que es una universidad y del potencial que tiene una universidad. Y en esa línea, pues, una muy buena observación, pero curiosamente nos dicen que los estudiantes no quieren esto, pero no nos dicen qué es lo que quieren. Exacto. No, y a la misma vez, bueno, pues, Claro. ok, pues no quieres la historia, pero es que vamos a ver de dónde tú vienes. Porque si en tu escuela la historia se elimina, la historia es tenida por menos, la historia no se enseña, o cualquier otra disciplina, no se le da importancia, pues entonces, ¿qué tú puedes esperar? Porque le estás enseñando desde antes que eso no Claro. vale nada, que no es rentable, que no vas a conseguir trabajo. Pero la realidad es cuando tú miras, que no estás enseñándolo. Claro. Le estás negando ¿Y la qué posibilidad historia al estudiante. presentamos? Tal vez lo que nos están diciendo es que no se relacionan cómo se enseña la historia que nos están contando sobre la supuesta grandeza de los hombres blancos. Y no es algo que se relacione con nuestra vida actual, con la vida de la sociedad en que vivimos. Y tal vez por eso no hay ninguna conexión, pero no llegamos a... Es No, quitarle no la vamos, no posibilidad. vamos a llegar ahí. Sí, es quitarle la posibilidad de soñar a los estudiantes desde que están en la escuela. Y también, de nuevo, cuando tú miras la lista de los programas que van a eliminar, pues son los programas que, como decíamos ahorita, que son los que están destinados a la transformación, a pensar, a mirar, ¿verdad? Nuestro presente y nuestro pasado a la luz de las cosas que han ocurrido, ¿verdad? Y de nuevo, tenernos sin pensar, calladas, silentes, distraídas, y sin herramientas para poder hacer un análisis crítico de lo que está pasando, pues le conviene a todo el mundo, ¿verdad? Claro. Al menos a nosotras, pero le conviene a todo el mundo que esté en el poder. La realidad es que, como dice Vero, esto es algo que viene en una agenda pendiente desde hace muchos, muchos, muchos años. Y no es casualidad que como que de momento empieza la nueva administración y ¿de qué hablan? De los Inmediatamente. de los recursos naturales, de la universidad. Esa es la agenda. Y algo que yo comento mucho y que a mí me ha atormentado en estos días es que el trumpismo, y ya no digo ahora cuando ganó, la primera vez, el trumpismo logró romper un techo que había, ¿verdad? Que limitaba lo que un político podía decir y un político podía hacer. El trumpismo vino a romper todo eso en Estados Unidos. Y ahora en Puerto Rico estamos viendo los efectos de ese tipo de política en el que de una forma desnuda, lo que cuando yo estaba en la universidad que se hablaba del poder desnudo, pues de una forma desnuda, la gobernadora nos dice, yo soy trompista y como soy trompista, el primer proyecto que voy a hacer, de las primeras cosas van a ser a veces para decirnos, ¿y qué? ¿Qué van a hacer? Exacto. Que es lo mismo, ¿verdad? Es una forma de hacer política que yo pienso que se emula de Donald Trump, que igualmente hizo lo mismo, ¿verdad? Con las famosas órdenes ejecutivas que nos estuvo amenazando con ellas por semanas, porque parecería que Trump es presidente en esta vuelta hace tiempo y en realidad empezó esta semana, pero como nos estuvieron aterrorizando con el tema de las órdenes ejecutivas por tantas semanas, pues parecería que hace tiempo, pero ahora es que se están en realidad filmando y ahora es que estamos viendo de qué tratan y son tan malas como pensábamos que podían ser. Y a mí me gustaría pensar que no, que todo es ruido, y me gustaría pensar que eso es así, ¿verdad? Un poco para romper con el shock, pero no, yo creo que contrario a otros proyectos, yo creo que él sí se estuvo preparando. Sí. Yo sí creo que vino con una agenda, creo que un Trump distinto al otro, que era más que improvisaba más, y creo que lo que viene por ahí va a ser muy, muy duro. En el contexto de Puerto Rico, obviamente nunca más pesa más la colonia que en momentos así. A mí me rompe el corazón saber que se están metiendo con nuestros inmigrantes, o sea, con la gente que está en Puerto Rico, y que nosotros no vamos a tener ningún tipo legalmente. Pero no legalmente, pero una de las cosas, y perdón que interrumpa, que yo comentaba ayer, es la importancia, por ejemplo, yo pienso que en este momento la colonia pesa más que nunca, pero precisamente por eso nos las tenemos que jugar y tenemos que llamar a nuestros políticos a que tomen posturas de diferenciación. Yo entiendo por qué no pueden decir Trump. Yo puedo entender eso estratégicamente, pero yo pienso que se tienen que diferenciar de la administración. En el sentido, por ejemplo, de que yo quisiera una expresión, y lo he insistido, y no es porque tengo una agenda en contra de él, de un Miguel Romero sobre cuál va a ser la postura del municipio de San Juan, o por lo menos una expresión de solidaridad, o una expresión que saque ese vilo de criminalización de las poblaciones inmigrantes en San Juan que tanto se usaron en los procesos de elecciones. Porque el inmigrante documentado trabaja, pero el inmigrante documentado que trabaja también tiene familiares indocumentados que también trabajan aunque no tengan un estatus regular. Y esa expresión no la hay y la podría haber
y no la estamos viendo. Claro, hay muchos gobernadores ahora mismo en los Estados Unidos Que tienen que están esa saliendo en defensa de sus políticas, por ejemplo, de equidad, de inclusión, están diciendo aquí no. O sea, de que se puede, se puede. Lo que pasa es que, no, que en las elecciones en Puerto Rico ganó un partido que claramente estaba aliado con esas políticas. O sea, aquí no hay sorpresa. Antes de las elecciones yo decía, o sea, vote por quien usted entienda que debe votar, pero nadie va a votar de forma inocente. O sea, no es como que no sabíamos que esto era lo que podía pasar, teniendo a la gobernadora, ¿verdad?, en Fortaleza. Pero tú tienes razón, Ariadna, nada evita que se hagan expresiones, y no solamente expresiones. Pueden haber Acciones. políticas públicas en resistencia y en claro. oposición a esas. De que pueden haberlas, pero tengo dudas de que en nuestra legislatura haya la intención Pero política ayer se de aprobó la hacerlo. resolución contra Maduro. Por eso. Ese momento de silencio es intencional, no es un problema de edición. Pero Es que sí, estamos sí, internalizando que ahora estamos a estamos salvo. internalizando. Internalizando la seguridad, exacto. Qué raro sentirse seguro. Glory, ¿tú quieres decir algo? No, no, es que me dio mucha risa la expresión de Vero. No, pero Está muy es verdad. Entonces yo creo que una de las cosas que, ¿verdad? Y una de las cosas que ha pasado con esta administración Trump, y lo pensaba mientras te escuchaba, Vero, es precisamente que ha aumentado esta sensación de que la administración de Trump ha sido un continuo y que hubo una pausa cuando lo de Biden, y yo creo que ha resaltado la debilidad de la administración de Biden, que no tuvo la capacidad de echar para atrás a nada de lo que había logrado Donald Trump. Y yo creo que eso está, por lo menos yo lo siento así, como si Biden no hubiese pasado, como si viniéramos de un 2016, 2020 y de momento estamos aquí con Trump de nuevo, y que Biden fue una pequeña pausa, Como un una pequeño pausa. glitch, que realmente no tuvo la capacidad contundente de establecer una política pública, ni tampoco de que en esos 4 años hubiese pasado nada entre los grupos que hubiese creado una estructura por si esto pasaba. Y eso es preocupante. Yo creo que todavía que estemos hablando, ¿verdad? Es como si nunca se hubiese ido. Pero nunca se fue. Volvió distinto, pero nunca se fue. Se recrudeció. Y yo creo que es que una vez tú liberas ese espacio, y pienso lo mismo con el genocidio en Gaza, ¿no? Una vez tú liberas esos espacios donde ya esto está permitido, Exacto. ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, sí. No hay vuelta atrás de ese proceso de deshumanización. Ayer alguien me decía que está brutal que se está metiendo en las escuelas donde hay niños de 13 años a sacarlo, pero es que ese proceso de deshumanización es el proceso sobre el cual está hecho los Estados Unidos, igual los imperios alrededor del mundo, ¿no? Pero el imperio está hecho sobre la deshumanización. El pasado y el presente esclavista de Estados Unidos, la deshumanización de las poblaciones asiáticas que se traían para sacar las minas y para construir los rieles, la deshumanización en el 9/11 de las personas de las familias árabes en los Estados Unidos, donde se entendían que no tenían derecho, la deshumanización de los cuerpos negros en Katrina, la deshumanización de los niños que mueren en Palestina, la deshumanización de la gente que vivía alrededor de las comunidades del mar, la deshumanización de las mujeres que usan velo o que utilizaban la burka. Ese proceso de deshumanización, los niños en aula, bajo Obama y bajo Biden también, y de momento pues se espera que ahora uno reaccione. Los niños en Estados Unidos van a la escuela y se esconden de los active shooters, y a la semana están de nuevo en Casual Day y San Valentín y de momento active shooter, y eso es un proceso de deshumanización del cual no hay vuelta atrás, y eso hace pensar entonces en cómo los cimientos desde el cual hacemos trabajo de derechos se pudren. Y vuelvo al principio porque me interesa atarlo a lo que estábamos hablando al principio. Esta cosa que parece el circo, esta cosa que parece simbólico y un juego de machos ahí, ¿verdad? De pitos, pero comprometido ya la elegancia. Ese juego de pitos que está pasando tiene unas consecuencias brutales en la manera en que nosotros pensamos el país. Tuitear, o poner en Facebook, vamos a arrastrarlo, los vamos a barrer, tiene una consecuencia brutal en la manera en que concebimos el país. Esas expresiones contra la comunidad LGBT tienen unas consecuencias brutales, se pasa en una política pública de las cuales no hay vuelta atrás. Y para poder construir algo diferente, y no estoy refiriéndome aquí a la patria nueva, construir algo, cualquier cosa diferente, va a hacer falta un proceso cada vez más y más y más cierto que una victoria electoral, miren el caso de Biden, no da.
Y por eso, de eso hablábamos los otros días cuando estábamos reunidas con algunos gremios de trabajadores y trabajadoras. Sí. Yo creo que si hay algo que le ha funcionado a Trump es romper, ¿verdad? Como digo, pues este techo, esa limitación, lo del political correctness, eso ya no existe, etcétera, etcétera. Pero también pues se ha radicalizado, ¿no? En términos de cuán ofensivo es y todo. Y creo que nosotras, del lado de acá, que queremos todo lo distinto, yo creo que también tenemos que radicalizarnos. Y por radicalizarnos, pues eso puede significar muchas cosas, pero aquí en este contexto lo que quiero decir es que creo que también hemos pecado de ser muy tibias en las cosas en las que creemos y las políticas públicas que nos atrevemos a proponer, pensando que negociando el happy medium, tratando de lograr alguna política que aunque no es la que queremos, pues tal vez con esa podemos funcionar. Y entonces cuando viene un Trump nos damos cuenta de que eso todo se puede ir, o sea, literalmente es débil, no se puede sostener porque es muy fácil de derrotar. Y lo digo y lo he reflexionado muchísimo con el asunto del género, por ejemplo, que con una orden de momento se elimina un programa completo de diversidad y de inclusión con todo lo que eso implica. Le mandaron carta a los empleados y las empleadas que trabajaban bajo esos programas, dejándolos fuera de su trabajo, amenazando con que si hay alguien que disimula, ¿verdad? Que trata de tapar que lo que está es haciendo una agenda de equidad y de inclusión, pues entonces tiene un problema. Eso demuestra que esas políticas que nosotras estábamos empujando, quizás resultaban insuficientes porque no traían algo detrás. Y algo detrás puede ser muchas cosas, ¿verdad? Pero entre ellas apoyo a grupos como los negros cuando salieron a la calle y se organizaron porque ya estaban hartos de que los estuvieran matando. Las mujeres que también están dispuestas a decir, ¿sabes qué? Si tú, Partido Demócrata, no estás dispuesto a hablar sobre Palestina, ni estás dispuesto a decir que no, que genocidio no puede ocurrir, pues sabes que no voy a votar por ti. Y como que siempre estaba esta idea de no, pero es que Trump es peor, pues ¿sabes qué? Tal vez la salida es sentarnos y decir, ¿sabes qué? No vamos a negociar nada, no vamos a negociar nada, esto es lo que nosotras somos, esto es lo que nosotras necesitamos, esto es lo que nosotras queremos, al igual que tú, que lo haces. Sí. Nosotras también podemos, y yo creo que eso va a afianzar un trabajo de base, de organizativo, de la gente, más efectivo, que nos va a dar mejores herramientas para defendernos y para avanzar, que esa otra visión de vamos a tratar de lograr el happy medium con gente que jamás y nunca vamos a convencer. Sí. Cierto, y creo que y también tenemos que cambiar, pienso yo, y reevaluar cómo hablamos de los issues que nos afectan. Porque la situación en que están las personas en la comunidad LGBTI ahora mismo es sumamente preocupante. Pero antes de las elecciones, las personas trans también tenían la preocupación de cómo van a pagar su renta y cómo van a pagar su comida. ¿Por qué no podemos hacer esa conversación de manera transversal y poder ver las cosas que realmente nos unen más que las que nos diferencian? Porque lo que hacemos, y el Partido Demócrata especialmente sufre mucho de esto, la respuesta fue, uno, decir, Kamala corrió diciendo que estaba a la derecha de Biden. El contrario, fue unirse a la ola que vio políticamente tal vez más fuerte, en vez de reconocer que tal vez el discurso que le estaban dando en las otras partes, porque de nuevo, yo sí creo que el gobierno de Biden fue tal vez no efectivo, pero sí logró muchas cosas, por lo menos trató de hacer muchas cosas. Claro, el primer día nos dimos cuenta que muchas de esas cosas se podían deshacer con una verdad, ¿verdad? Pero decirle a la gente es que mira todo lo que yo he hecho, o decirle la gente en la derecha dice, ¿verdad? Mucho que a los hechos no le importan tus sentimientos, cuando la verdad es que a los sentimientos no importan los hechos. El hecho de que la inflación bajó no importa si tú todavía no puedes comprar comida. Y si tú le estás diciendo a la gente que lo que tú estás viendo está mal, ¿cómo vas a convencerlos de que voten por ti? Pero hay un proceso de sensibilización. Yo creo que hay un proceso de sensibilización cada vez mayor que va atado a esa indiferencia, y yo creo que esto ha pasado históricamente, esto pasa alrededor del mundo todo el tiempo, esto no es una cosa particular ni de Trump, y yo creo que esto no es una cosa particular, ¿verdad?, de Puerto Rico, pero yo creo que tienen que existir custodios de esa sensibilidad, espacios que custodien esa sensibilidad. Y yo no sé si son las iglesias todavía, ciertos espacios de bases de fe que cumplen ese rol, ¿verdad?, que no están metidas en esta ola del conservadurismo. Yo no sé si es el espacio del núcleo familiar cuando no está metido en estas olas del conservadurismo, pero caídas las instituciones, caídas esos espacios. No sé si entienden lo que les quiero decir. Yo no sé dónde se custodia el espacio de literalmente, y esto suena muy poético hasta ahora, pero lo es, porque
al fin y al cabo por eso hay que estudiar literatura comparada, yo creo que hay una responsabilidad para con el porvenir, de que no podemos quemar todo, ¿verdad? Esa memoria, esa sabiduría ancestral de tú no puedes quemar todos los puentes. No podemos quemar todo porque es imposible reconstruir cualquier cosa. Y yo no sé si ya nosotros llegamos ahí, a lo que pasa después del vacilón, lo que vimos en las elecciones, las campañas de las elecciones, la batalla de los billboards, qué es lo que pasa después. Y cuando de momento tuve gente que todavía se conmueve con un Jacobo Morales, con un documental, con esa sensación de que nos están quitando algo y todavía lo queremos recobrar, yo pienso que nosotras como defensoras de derechos humanos tenemos que mirar cuáles son esos espacios donde la gente todavía se está conmoviendo, porque yo creo que eso es lo que queda por salvar. Eso es lo que queda por salvar. Y es un espacio que ellos no pueden tocar. Todavía. Y nada, es una pregunta para la gente, ¿verdad? Un poco esta conversación que se va y habla de estos primeros 24 días, pero yo creo que hay una sensación de los 24 días de cansancio, de esto está avasallador, de no lo puedo creer. Oye, la risa es una manera también de manejar toda la crisis que está pasando, pero yo creo que hay una pregunta fundamental, muy individual, pero a la misma vez muy colectiva, que no se debe contestar con no lo hay, que es, y por eso no es si hay o no hay, no es un sí o un no, es cuál es el espacio del porvenir, desde dónde lo vamos a trazar, dónde encontramos, contestando lo que decía González, lo que todavía importa, donde se pueden unir los hechos con las emociones. Nada, lo veo desde ahí. ¿Quién quiere cerrar este espacio, Gloria? Yo voy a decir unas palabras que son de una canción. Porque, Muy ¿verdad? linda. Y después cantar Un aplauso. Y yo, las canciones que estábamos poniendo antes, esperemos que no sean esas. No. Un aplauso. Pero hay una canción que dice de un rapero puertorriqueño que dice: no se puede comprar el viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. Y no nos pueden comprar la esencia nuestra. Así que esa esencia la rescatamos en estos 4 años y estamos puestas para ese rescate y para esa custodia. Así que seguimos. Están puestas. ¿Estamos puestas? No hay otra manera. Estás Resistir, puesta, pero tú insistir y también di que avanzar. estás puesta. Y no nos dio tiempo de hablar de las cosas que vamos a estar haciendo, pero yo creo que las cosas que vamos a estar haciendo, que lo van a ver, lo han visto, espero, que en distintas partes de política pública, de hablar sobre la importancia de crear espacios desde donde podamos, pues, no solamente que no nos hagan más daño a los derechos, sino hacer más con los derechos. Es parte de, pero todo empieza con una emoción, ¿verdad? Yo creo que la posibilidad, sin posibilidad ni porvenir, no lo hay. No lo hay. Y nada, seguimos transmitiendo.